en este momento quiero conversar con ustedes, bienvenidos, y justamente iniciar con que le expliquen a nuestra audiencia cuál es el procedimiento una vez terminan ustedes su carrera de medicina, cuántos años les lleva estudiar esta carrera de medicina y cuál es el procedimiento para hacer la solicitud correspondiente en base al Ministerio de Salud, en este caso, o a la Caja del Seguro Social, para hacer su internado. Cuéntenme, adelante, bienvenidos. Empiezo contigo, Harvin, que estás en cámara, adelante. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Para mi persona y todos mis demás colegas que nos encontramos en la misma situación. Bueno, sí me gustaría hacer como una breve introducción para darle contexto a las demás personas, para que conozcan de qué estamos hablando. La carrera de medicina aquí en Panamá dura aproximadamente 6 años. Luego de esos 6 años debemos, que se cumplen con todos los parámetros de la graduación, debemos hacer un examen que se llama examen de certificación básica en medicina, para poder aspirar a hacer el internado médico. Hace un par de meses todavía el examen de certificación básico en medicina se debía pasar con un puntaje mínimo de 41.5%. Y hace poco pues se cambió los lineamientos a 45%. El día 8 de octubre se publican las plazas que iban a ofrecer a todos los aspirantes para el acto de viva voz, que es el que se llama, que se hace 2 veces al año para ingresar al internado médico, donde se escogen las plazas para hacer esos 2 años. Y de 451 inscritos, dan 287 plazas, de las cuales 39 de esas plazas fueron asignadas a estudiantes que se encontraban en una lista de espera debido a que no pudieron alcanzar su plaza en el Viva Voz del mes de abril, que es el primer acto de Viva Voz que se hace, y 248 nuevas plazas para los 451 inscritos que habían nuevos. Esto quiere decir que quedamos 203 doctores fuera para poder escoger nuestra plaza. Somos, como les digo, fue pues algo bastante difícil para todos nosotros, porque cumplimos con todos los requerimientos establecidos por el Consejo Técnico de Salud, por el MINSA, que nos hace personas aptas para poder realizar dicho internado médico. Todos contamos con un registro ya de médico interno, pero que no puede ser utilizado debido a que no las plazas para poder ingresar a dicho internado no fueron suficientes. Luego nosotros tuvimos una reunión con los representantes pues tanto del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, y nos dijeron que bueno, que desafortunadamente ellos no podían dar una respuesta clara de cuándo íbamos a ingresar a dicho internado médico, pero que lo íbamos a hacer. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, mi persona y mis demás colegas, buscar pues una fecha, buscar una solución en la cual se nos diga: ustedes van a iniciar su internado médico, porque no es un favor que estamos solicitando servirle a nuestra nación, porque somos personas capaces y que ya hemos sido certificadas por un consejo a nivel nacional, que somos capaces para poder realizar dicho internado médico. Por eso nuestra gran preocupación, porque muchos de nosotros que nos encontramos en todo a nivel del país, hemos estudiado con mucho esfuerzo, muchos con becas, muchos con préstamos, que desde el día 1 de la graduación empezaron a ser cobrados, y con tanta ilusión, después de haber cumplido con todos los parámetros necesarios como pasar el examen de certificación y no restándole pues los 6 años de la carrera de medicina, nos hemos quedado sin una plaza para poder servirle al país. Bien, son 203 médicos, Alberto, para que también participes. ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar ustedes para optar por este espacio? ¿Tendrían que esperar el próximo año? ¿Qué les han dicho? O sea, me dice Carmen que no tienen una respuesta formal. ¿Cuánto tendrían que esperar entonces? Muy buenos días, gracias. Bueno, tenemos entendido que cada Viva Voz se hace siempre en marzo, y todos los que vamos participando en el Viva Voz comenzaríamos a trabajar supuestamente en abril. Entonces se hacen solo dos Viva Voz por cada año. Este año, en marzo, se realizaron 500 plazas
más en el Viva Voz pasado, que fue antes en octubre, dieron menos plazas, solo dieron 248. Cosas que no concuerda porque uno hace dos exámenes que se hace tanto en mayo y en agosto y solo se dieron 248 plazas ahorita en octubre, mientras que en enero que se realizó el examen se dieron 500 plazas. Ok. Alberto, permíteme una Dígame. pregunta. José Blandón le habla. Usted se graduó, pasó el examen. Ajá, ¿correcto? Pasó el examen. Sí, correcto. Este de Sí. 45%. Sí, arriba del 40, exacto. Ok. Entonces, ahora quedaron, los 203 están en la misma condición tuya. Así es. Correcto, correcto. Ustedes se han reunido con las autoridades de salud. Estamos luchando para eso. No han hablado con ellos. ¿Mm? No han hablado con ellos. Sí, nos han comunicado el 20 de octubre nos vamos a reunir con ellos. Ok, otra pregunta. Ujú. Usted, mientras no haga el internado y no haga la Especialidad. residencia, La ¿no? residencia. La residencia, usted no puede trabajar como médico. No, no puedo. Entonces tendría, No puedo ejercer. no puede ejercer. Usted se ha pasado 6 años estudiando y ahora tiene que esperar estos meses, y si no logra esto, pasaría tiempo ¿cuál es Correcto. el presupuesto de estos 203? ¿Usted tiene idea de cuánto cuesta mensualmente? Disculpe la pregunta que no le ¿Cuál es pude el escuchar salario lo de último. ustedes como médico Para iniciar para hacer el el internado. El salario de un médico interno. Ajá. ¿Y Ok, quién? mensualmente está establecido que son 1.765, si no me equivoco, aproximadamente el salario de un médico interno. Lo que necesitan, Mensualmente hablando. como 3 millones. Correcto. Entonces, esto es lo que no tenemos garantizado por ustedes, pues, para que trabajen. Correcto. Y tienen que hacerlo porque si si ustedes no pasan el internado y después van a la residencia, no pueden ejercer la profesión de médico. Correcto, efectivamente, aunque uno como estudiante se prepare y se puede estudiar la especialidad, pero aunque uno estudie la especialidad, aquí en Panamá tenemos que hacer el internado forzadamente en el sentido de que, aunque uno sea especialista, no, de nada vale de que seas especialista, pero no has hecho el internado. Licenciada Ana Matilde Gómez. Sí, Buenos días. gracias. Buenos días a los médicos aquí graduados y a todos Buenos los días. compañeros. Sí, una pregunta o un comentario que quiero hacer es preguntarles, cuando ustedes terminan el internado, allí son médicos generales, ¿verdad? Todo el que termina un internado es médico general. Allí todavía no pueden, por ejemplo, usted si tuviera los recursos y lo contratan en una clínica por el área de su casa, usted puede ahí sí podría ir y buscar trabajo como médico general, o tampoco puedes como médico general hasta que no hagas una residencia y una especialidad después. Una Eh, vez finalizado el internado médico, ya se certifica como un médico idóneo dentro de la República de Panamá y ya se puede ejercer como médico general con un registro de médico general. Luego de ello, si el médico general desea optar por una plaza de residencia, serían unos años adicionales que también debe ser un concurso. 2, 3 años, ¿cuántos más es ahí? Dependiendo de la especialidad, hay especialidades desde 3 a 5 años. Wow, es que eso es lo que digo, la vida de un médico es estudiando toda la vida y Así después es. por una especialidad, después por una subespecialidad. Otra pregunta, cuando dicen que no hay plaza, ¿se refieren solamente a un tema de que no hay el presupuesto para pagarles o es que no hay espacio en un hospital para que puedan hacerlo? Porque es que yo veo que siempre faltan médicos, por eso es que no entiendo el tema de la plaza. O sea, todo el tiempo es la misma historia, no hay plaza, pero siempre faltan médicos. ¿Entiendo? Se puede decir que es la unión de ambas cosas, a lo que nos han querido decir, O sea, porque o sea, también que pero hay, principalmente es un tema de presupuesto. es principalmente presupuesto. Ok.
Bueno, yo la verdad es que me solidarizo porque es muy duro. Las familias hacen un esfuerzo muy grande cuando un hijo estudia medicina, sobre todo que muchas veces escogen medicina los jóvenes, incluso de los barrios más humildes, los más difíciles. Siempre hay alguien con resiliencia que se va despegando de la pandillita, del grupito, de los amigos de la esquina, y es ese que empieza a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y ya no va a la fiesta y ya no va, ya no lo ves por ahí por la calle. Y empieza, hasta que incluso hasta se muda donde algún familiar o para otro papá cerca de la universidad, se aleja de su familia. O sea, es una vida bien sacrificada en ese camino cuesta arriba. Entonces, sí da dolor que no haya una política pública que decida establecer el presupuesto anual necesario para que de todas maneras, o sea, sí o sí, todo el que se gradúa de médico, todo el que termina esta primera etapa de los 6 años más o menos básicos de la universidad, inmediatamente entre al sistema, porque también un médico que aunque termine de graduar muy bueno y con altas calificaciones, no sé ese por qué es 45%, antes cuánto era, cuando lo cambiaron a 45, ¿cuánto era antes? 41.5. Sí, porque debería ser como mínimamente la mitad, ¿no? Uno diría mínimamente 50%, porque es una carrera muy demandante. Pero bueno, uno pensaría que el sistema público debe entender que en el presupuesto debe estar la asignación, la partida debe estar, porque es una prioridad para el país que haya más médicos. Nosotros entiendo que estamos incluso por debajo del estándar internacional, mundial, de la cantidad de médicos por 100.000 habitantes. Así que eso debería ser un presupuesto lógico de cara a cumplir con el mandato constitucional, que es la obligación del Estado, que haya la posibilidad de la atención preventiva, la atención, además de la curativa, también la preventiva y todo lo sanitario es un mandato constitucional. Entonces yo sinceramente que no termino de entender por qué los gobiernos no ponen en sus planes esto como una prioridad. O sea, creo que Blandón, tú estabas sacando cuánto era anualmente esto. O sea que, no sé si estás allí todavía, y decías que en base al salario que señala con los jóvenes que están por nombrar, si acaso 3 millones. Sí, eso era lo que planteaba el ingeniero. Y volvemos entonces a lo mismo, no les gusta que uno haga estas comparaciones porque dice que eso es demagogia. Esto no es ninguna demagogia. Ahí entonces están ¿cómo es? Media villa diplomática. O sea, ¿por qué hay plata para unas cosas y no hay plata para las otras? Esa forma de priorizar es lo que molesta. Esto es una necesidad. El médico que se queda por fuera, que no está en el sistema, es un médico que poco a poco va siendo menos médico, porque estás dejando de practicar lo que aprendiste. O sea, tú no te puedes ahora agarrar un taxi, viene tu papá y hace un esfuerzo y bueno, vaya a manejar taxi. ¿Qué te vas a poner a hacer? No, vaya al almacén, vaya, o sea, ¿qué va a hacer ese que estudió medicina? No se va a poner por ahí a arriesgar sus manos y después quiere ser cirujano, no se va a poner ahí a otras cosas que le distraigan su mente. Tienes que estar en la práctica, tienes que estar haciendo diagnósticos, tienes que estar evaluando clínicamente, tienes que estar leyendo medicamentos, tienes que estar, o sea, tienes que estar dentro del sistema. Yo no entiendo por qué esto no es una prioridad, la verdad. No, y ahora voy a hablar en función no solo de periodista, sino de padre de familia de una residente, que en este momento está haciendo residencia, está entrando ya a su segundo año. Y me ha tocado vivir junto a mi hija toda esta experiencia. La pregunta, ustedes están pidiendo las plazas para internado, ¿cierto? Eso dijo. Son 203 plazas que son 4.4 millones, Álvaro. Que están, ¿ah? 4.4 millones aproximadamente. Ok, son 203 plazas que están pidiendo ustedes, que estudiaron, se quemaron las pestañas, porque yo tengo que hablar por lo que vi y me ha tocado vivir con mi hija. Noches sin dormir, Navidades, fiestas patrias, Semana Santa estudiando, viajes que hemos tenido que hacer como familia sin ella, en fin, un sinnúmero de sacrificios, de esfuerzos que hacen los muchachos para lograr concluir su primera etapa, que es la de graduarse de una universidad. Luego viene el internado, son 2 años de internado que tiene que hacerse a través de un viva voz
donde se hace en 2 provincias diferentes, en 2 lugares diferentes, tengo entendido. Y aquí se refuerza mucho el equipo humano, el equipo profesional de muchos de los hospitales en el interior de la República, porque vemos médicos que van a Bocas del Toro, van a Darién, van a Herrera, van a Los Santos, van a Veragua, Chiriquí, Panamá Oeste, Colón, a hacer uno de esos años, y otros lo hacen acá en Panamá. Esa es la experiencia precisamente que van adquiriendo en diferentes hospitales del país, y el apoyo que también le van dando con su juventud, con sus conocimientos a esos centros hospitalarios. No sé si por ahí anda Stephanie, no sé si quiere hablar o quiere seguir Alberto o Harvin, no sé. Bueno, era para aclarar que en el examen hemos tenido problemas. Por ejemplo, yo lo presenté en enero, que lo pasé. Hubo una controversia que era el tema del internet, porque antes era escrito, era por un papel, ahora es por computadora. Entonces se nos citó un día y ese mismo día hubo un problema con la red. Entonces eso nos resta el tiempo para poder nosotros inscribirnos también al Vivavoz, porque tenemos que llevar el certificado de que nosotros pasamos el examen para después pedir una carta al consejo, y eso toma un tiempo y nos corta esa capacidad para poder que el consejo nos dé nuestra autorización, que es el código de MI que tenemos todos los que pasamos en el Vivavoz, y eso también nos corta el tiempo, ¿no? Y no tenemos la facilidad para entrar al Vivavoz, porque por lo menos me pasó hablando en mi persona, que quería aplicar para el de marzo, pero no pude por esa misma razón que le estoy comentando con el consejo técnico. Al darme la nota, una semana antes, nomás tuve una semana para poder entregar todos mis documentos, cosa que cuando fui a entregarlo, el consejo técnico solo se reúne una vez al mes y no se me dio la oportunidad, porque no me dio el tiempo para poder entregar todos mis documentos a tiempo y que me validen y me den mi carta para poder entrar al Vivavoz. ¿Quiénes forman parte de ese consejo técnico? El consejo técnico está conformado pues tanto por unidades del Ministerio de Salud, ajá, como la Caja de Seguro Social. Son doctores que, bueno, son entre médicos, odontólogos y demás personas que se encargan de certificar que toda la documentación que uno tiene sea válida para poder ejercer dentro del territorio nacional. Me gustaría agregar una cosita más antes. No solamente somos médicos graduados ya, sino médicos que cumplieron con todos los requisitos necesarios dictados por la ley para poder ejercer en nuestro internado médico. No es un favor nuevamente el que estamos solicitando. Estamos solicitando servirle al país porque ya cumplimos con todo. La nota mínima de pase fue 45%, pero vemos y hay más colegas arriba de 50, 51, 52% que no logramos una plaza. Entonces nosotros queremos saber qué más se nos exige, además de pasar 6 años de medicina, un examen que tiene un valor de $130 cada vez que se realiza. Una certificación del diploma de medicina que cuesta $60, sacar la nota de pase que cuesta $35. Mira cuánta burocracia y cuánto dinero. Además, una pregunta, si este año ya ustedes quedaron, los 203 están fuera del Vivavoz de este año, ya no hay Vivavoz hasta el otro año, ¿ustedes tienen que volver a pagar y volver a hacer un examen para certificarse para ese Vivavoz, o no pierde vigencia ese examen que hicieron hasta cuando consigan la plaza? El examen no pierde vigencia, la nota de pase no pierde vigencia, pero no tenemos con exactitud que vamos a entrar en abril, digamos, porque el Vivavoz es en marzo y en octubre para entradas en abril y en noviembre. ¿Tienes la oportunidad de hacer ese examen en varias ocasiones? Dígame. ¿Tienes la oportunidad de hacer ese examen en varias ocasiones?
El examen se puede realizar cuantas veces uno desee. Pagando. Hasta que aquí se pase el examen, claramente pagándolo. Hay un hasta que se tema, pase. hay un tema de que los que sacan mejores notas son los que tienen prioridad en el viva voz para escoger, y después quedan los que sacaron, aunque hayan pasado, notas inferiores, aunque hayan pasado. Entonces, estos muchachos que están aquí, puede que si no hay la cantidad de plazas necesarias, aunque hayan pasado el examen y hayan cumplido con todos los requisitos, se queden años esperando, así de sencillo. Eso es lo que no me hace sentido, Álvaro, porque entonces ¿dónde está la coordinación entre la universidad que prepara a los muchachos y el sistema que los tiene que absorber? Porque ellos no pueden entrar al sistema privado directamente, como un abogado, un ingeniero que recibe su diploma y así fresquito, aunque no tenga, nada más tiene que tramitar la idoneidad, por supuesto, pero al día siguiente tiene una oficinita y empieza a tirar planos. O un Esto es como abogado, una subasta prácticamente, el abogado empieza licenciada Ana a Matilde. pero es que esto molesta, Álvaro, porque Claro. está la política pública, o sea, estos jóvenes, el examen no perderá vigencia, pero ellos sí pierden vigencia. Harbin, los Porque costos. si ellos no están, además de los costos, pero es que ellos como seres humanos, o sea, el cerebro, ellos necesitan estar todos los días relacionándose con la terminología y los procedimientos que ellos tienen que usar para trabajar. Ellos no se pueden ir a hacer mecánica, ir a hacer supermercado, para entonces después volver a resetearse como médicos. Entonces es un dolor muy grande que una familia humilde invierta, humilde o no humilde, porque todos, pero le cuesta más a la que es humilde, invirtió para que un hijo se gradúe de médico, el muchacho sale y rompe con el sistema que lo trató de absorber en otras cosas, y el muchacho se sacrifica, porque es verdad. Mire, y un médico se sacrifica toda la vida. No hay, nada más mientras estudian, no es toda su vida. Se pierden cumpleaños de los hijos, se pierden navidades de la familia, tienen que salir a las urgencias, tienen que bueno, esto uno lo ve, el que vive con un médico sabe que es una vida de vocación. Me molesta cómo el sistema público, que necesita tantos médicos y que hay gente que en realidad a veces demora para que los puedan atender. Oye, hasta en un cuarto de urgencia es importante tener un médico, aunque sea para que empiece a hacer evaluaciones básicas, lo mínimo para descongestionar, y se mantienen ellos vigentes y la gente se atiende más rápido. Bueno, ¿cómo es que no hay la política pública que determina que todos los años sea obligatorio destinar el presupuesto necesario para absorber lo que la universidad saca? No tiene lógica que no lo hagan así, sino entonces ¿por qué no ponen una barrera cuando entran a estudiar y decirle, no, mire, este año no se puede, no entra un estudiante más de medicina porque después no vamos a tener plaza? A eso iba precisamente. Ese era mi punto. Entonces pongamos lo que usted dice, una barrera en las universidades o requisitos o controles. Aquí nada más podemos graduar 5, acá 5, en estas 5, porque solo hay recursos para cubrir 15, 20, 25 plazas para internos. Y pero eso, y no es verdad. Y no es verdad porque hay dinero para votar en otras cosas que no son prioridades, y nosotros estamos por debajo del estándar internacional de cantidad de médicos por 100.000 habitantes. Así que ¿bajo qué política pública van a convencer a la gente de que no es necesario que haya más médicos estudiando o gente estudiando medicina? Que además no es todo el mundo el que quiere ser médico. Eso necesita una vocación, porque el sacrificio arranca desde que estás en la secundaria, porque si tú no le metes a la matemática, a la física y a la química, olvídate que vas para por lo menos en la Universidad de Panamá, te va a costar entrar. ¿Qué tienen en mente Alberto y Harbin? Y no sé si Stephanie la veo muy callada. ¿Qué tienen en mente ustedes en este momento? ¿Qué está pasando por su mente ante este muro, esta muralla que tienen enfrente? Bueno, es una preocupación increíble porque, así como dijo la licenciada Gómez, muchos de nosotros hemos tenido que buscar otros trabajos, demás, y también seguir pues estudiando medicina. Se ha hecho muy complicado en vez de estar definitivamente en nuestro ámbito tal y como lo estudiamos, porque no bastaron simplemente 6 años de estudio, de prácticas. Muchos de nosotros hicimos externado, en la cual es como, por así decirlo, un internado médico sin paga dentro de la carrera de medicina, y aún no tenemos las plazas.
Nuestra solución en otras ocasiones se han hecho viva voz extraordinarios debido a la gran cantidad de médicos que se encuentran en espera. Se han hecho viva voz extraordinarios en los cuales se da una entrada adicional anual para esos médicos que también cumplieron con los requisitos. Nos encantaría ser tomados en cuenta para poder ejercer y buscar una plaza de internado, o simplemente que se nos asegure, que se nos dé una fecha, que nos digan prepárense que en tal fecha ustedes van a entrar. Claro. Si vamos a entrar en un viva voz extraordinario a principios de año del 2026, como se ha hecho en otras ocasiones anteriores, cuando tenemos una lista de espera de gran número de médicos graduados que cumplen con los requisitos, o si se nos va a hacer la entrada en abril, como dijo el viceministro en la asamblea cuando se le hizo un cuestionamiento, que todos íbamos a entrar, que se nos dé una fecha clara, que se nos hable de manera clara a todos los 203 médicos que estamos en espera, O por lo menos, de cuándo vamos a entrar. o por lo a menos ejercer. Álvaro y jóvenes, o sea, tener una iniciativa temporal que pueda ser un paliativo, decir, bueno, los 203, o sea, todo el que se queda un año por fuera del viva voz, hasta que llegue, entran al sistema, aunque sea como unas pasantías media paga, o sea, por medio tiempo, a mitad de salario, o sea, buscar un mecanismo, algo que permita que se mantengan vigentes en el ambiente de hospital, dando vuelta con un mentor, obviamente, porque ya es una persona que está certificada. El problema es que si se quedan fuera del sistema, también pierden la vigencia necesaria, la relación necesaria. Sí. O sea, hay que encontrar un mecanismo que permita que los tengan cerca y que son los siguientes. O sea, que el sistema indefectiblemente, a esos 203, el siguiente viva voz es para ustedes. Las plazas restantes para los que vienen nuevos, pero y así, ¿no? O sea, Álvaro, de verdad que esto es que da un dolor y da coraje porque uno ve las prioridades como las ponen en otras cosas. Cuando uno dice, pero si todo el tiempo están diciendo que hacen falta médicos, bueno, que tienen que empezar a prepararlos. Si saben que el camino es largo, ¿cómo los van a...? O sea, tienen que sacar la plata. Si la plata está ahí, búsquenla. Prioricen, ¿no? Que prioricen el gasto público. Alberto, un mensaje final justamente ante ese llamado a las autoridades, ese acercamiento que quieren realizar, algo que más que agregar. Bueno, más que agregar es que nos tomen en cuenta, porque la idea de esto es que para el próximo Viva Voz no le quitemos la plaza a los próximos que están concursando, ¿no? Claro. Y puedan tener su plaza segura. Más que nada eso se quiere. Justamente en el próximo Viva Voz se suman entonces los que harían el examen, los que tengan sus documentos. No serían 203, serían muchísimos más. Correcto. Bueno, pero ustedes explicaban que cuando hicieron el de este año, los 451, solo Entraron habían 200. 87 plazas porque reservaron las 39 de los que habían quedado pendientes del Así es. pasado. Bueno, ahí está el llamado. El sistema es así, siempre el sistema va con un déficit, siempre. Ahí está el llamado de los médicos graduados que quieren aspirar, quieren esa plaza, han pasado todos los requisitos con los que tienen que cumplir, han invertido, han hecho sus exámenes. Agradecemos a Alberto Moses, Harvin Batista, Estefánica Marina, que estuvo por allí también conectada con nosotros, a acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Álvaro, adelante. Aquí me cuenta una